Muy buenos días, colegas senadores. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria convocada para la fecha, siendo las 9:30. Con la presencia de 25 senadores, tenemos el quórum correspondiente. A consideración del acta de sesión anterior, si no hay observación, se dará por aprobado. Asuntos entrados están distribuidos por medio electrónico a los diferentes senadores. Orden del día. Primer punto. La Comisión de Equidad de Género aconseja el rechazo de Familia y Niñez, la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que dispone la identificación, inscripción y asistencia en la educación escolar básica y superior de los estudiantes con altas capacidades. Por la Comisión de Equidad y Género, senadora Lizarela Valiente. Senadora Lizarela Valiente, por la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud. Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas. Esta realmente es una iniciativa de la sociedad civil, teniendo en cuenta que, según la ley, la educación en Paraguay es inclusiva. Pero lastimosamente en la práctica, en el día a día, en el cotidiano, en el aula, los docentes no están teniendo en cuenta las diferencias individuales. Es así que hemos hecho varias reuniones conjuntas con la Comisión también de Educación y Cultura. Este proyecto de ley lo que considera es la creación de un programa que dispone la identificación, inscripción y asistencia en la educación básica y media de los estudiantes con altas capacidades. Tiene como objeto crear un programa nacional que dispone la identificación, la inscripción y la asistencia en la educación básica y media de estudiantes con altas capacidades en instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas, con el fin de establecer acciones para la identificación temprana, la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia de estos niños y niñas que también tenemos en la República del Paraguay. Esta iniciativa es una medida legislativa necesaria, complementaria, que crea un marco obligatorio para la detección, registro y atención especializada de estudiantes con altas capacidades. La misma nos permite cumplir con las obligaciones institucionales de Paraguay, operacionalizar la igualdad sustantiva mediante ajustes razonables, incorporar un enfoque interinstitucional y visible. Así también, para que no se limite el desarrollo del estudiante con altas capacidades, fortalecer la aplicación de la Ley 5136/13 de educación inclusiva, para así constituir con una herramienta indispensable para garantizar la igualdad sustantiva, la atención interinstitucional y el pleno desarrollo del talento infantil en Paraguay. La Comisión ha realizado modificaciones al proyecto en cuanto a la cápite, en el cual se establece la creación del Registro Nacional de Estudiantes con Altas Capacidades Intelectuales para la detección y atención y la educación básica y media del sistema educativo nacional, y otras modificaciones que buscan garantizar una atención individualizada, oportuna y completa, que incluya el acceso de medidas de enriquecimiento, adaptación curricular y promoción flexible, de acuerdo con las necesidades específicas de apoyo educativo de cada estudiante en todas las instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas de la educación y media del sistema educativo nacional. Por la que solicito a los colegas puedan acompañar esto, porque en la práctica, teóricamente, cada estudiante debería de tener esta atención individualizada, tener esta adecuación curricular para que el docente pueda atender estas necesidades individuales del estudiante. Pero lastimosamente no se está contemplando
en la práctica a los alumnos con altas capacidades. Es así, presidente, colegas, que tenemos una fuga de mentes que debería de ser aprovechada también en su potencial. Hemos tenido, como les digo, reuniones conjuntas con la Comisión de Educación y Cultura y hemos dictaminado a favor de este proyecto de ley con modificaciones. Gracias, presidente. A usted, senadora, se concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Celeste amarilla. Está ocupada. Tiene la palabra la senadora Celeste Amarilla. Bueno, presidente, colegas, buen día. Yo estoy en contra de este proyecto. En todo momento hablamos de educación inclusiva. Esto quiere decir que incluye a todos, incluso al género, incluye a todos. Cuando decimos inclusivo, incluye todo, todo. No es que incluye este y excluye el otro. También se habla de capacidades diferentes. Este fue otro término que se introdujo justamente para no hablar de menos y de más, de disminuidos y aumentados. En capacidades diferentes tenemos los niños o personas que tienen una capacidad menor a la normal y también tenemos los niños o personas que tienen una capacidad mayor a la normal. Son capacidades diferentes ambas. Si nosotros vamos a considerar cada individuo, cada niño con sus particularidades, habremos de hacer 50 leyes y 50 programas distintos de educación y 50 tipos de escuelas distintas. Porque hay niños y no siempre se tratan de la capacidad, se trata también de los talentos de los niños, se trata también de la, no sé si se puede hablar de vocación en niños, pero ya hay niños que van por lo artístico, ya hay niños que les interesa más lo deportivo, hay niños que les interesa menos la lectura. Y si todo eso vamos a considerar y plasmar en leyes, vamos a estar haciendo leyes para cada tipo de niño. Yo no creo que haya que tratar a los niños con un coeficiente superior. No creo que haya que tratar precisamente con un programa diferente. Tampoco creo que necesiten una ley. De hecho, hay niños así. En mi familia hay niños así. Y nada cambió con la educación normal, nada cambió, sino que vos eras el más inteligente de la clase y listo. No se necesita una ley, no se necesita. Y luego esa otra práctica que también, no sé si en Paraguay se está usando, eso de que al niño se le manda ya al 4º grado cuando tendría que ser primero, segundo, y se le manda ya al 4º porque es muy inteligente. Que antes al menos se hacía porque no había esa rigurosidad del MEC, ¿verdad? Lo que crea es niños fuera de su ambiente. O sea, resulta que en el caso de las niñas es peor. Resulta que la niña tiene 13 años y está en 3er curso, o tiene 12 años y está en 3er curso, y todas sus compañeras cumplen 15 y ella usa media 3/4. Entonces, todo es un problema cuando queremos tocar una malla curricular generalizante, inclusiva, que incluya a todos y que las maestras para eso tienen que tener capacitación. Las maestras, no hace falta tampoco una ley, en manejar al niño más cabezudo, al más inteligente, al más lento, y achicar el universo de niños. Yo no creo que Paraguay esté todavía en la necesidad de mandar a un chico a Harvard a los 14 años a estudiar para la NASA. Eso también es fantasioso.
ni siquiera tenemos maestros capacitados, ni siquiera tenemos aulas, ni siquiera tenemos suficientes materiales, no tienen biblioteca las escuelas, pero ¿qué vamos a estar legislando para niños más inteligentes? Pues ojalá todos los niños tengan una capacidad superior y luego estarán sentados acá y se acabó. No me parece para nada que esto necesite una ley aparte. No tengo miedo de lo que estoy diciendo. No me miren con cara que soy burra porque no tengo miedo, tengo experiencia en lo que estoy diciendo. Experiencia en lo que estoy diciendo. No hace falta. Basta que la educación sea inclusiva y que inclusiva se entienda como inclusiva. Género, como inclusivo que se entienda edad, como inclusivo que se entiendan capacidades diferentes, como inclusivo que se entiendan coeficientes, etcétera, etcétera. Educación inclusiva y nada más. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Buen día a las colegas, a los colegas. No tengo dudas, presidente, que los que presentaron el proyecto, así como estas organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de padres que tienen hijos o hijas con altas capacidades intelectuales, así como también los docentes que están en el campo de batalla y que enfrentan las dificultades de administrar un aula con un niño con altas capacidades y que generalmente produce dificultades en el proceso de aprendizaje porque de alguna manera es más exigente, etcétera. Pero como decía mi abuela, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Presidente, estamos ante una ley que ya está vigente, la 5.136, que establece en el artículo 3, cuando describe quiénes son los que integran esta ley, a quiénes se refiere, y en el inciso D habla de las altas capacidades intelectuales. Por otra parte, el Ministerio de Educación nos ha enviado el fascículo 3 de las orientaciones técnicas para la atención de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, con la resolución 376 del 2025, donde, como acá ustedes pueden ver, presidente, está todo un capítulo para los estudiantes con capacidades intelectuales y es una serie de instrumentos que van a utilizar los docentes para identificar, para medir, para clasificar, digamos, a los estudiantes en este nivel de competencias. Y por otro lado, la Comisión de Educación recibió el informe del Ministerio de Educación, que, si usted me permite, dice que desde el punto de vista legal, la finalidad del proyecto de ley ya se encuentra regulada y reglamentada por las normas citadas, a lo que una promulgación de una nueva ley podría crear la superposición en nuestro ordenamiento legal y generar una aplicación simultánea de normas capaces de producir resultados contradictorios. Por lo tanto, sugerimos seguir trabajando en el ámbito educativo con las propuestas pedagógicas vigentes. Y después viene lo que es importante, presidenta, y que es por lo menos mi posición y creo que de algunos colegas que hemos estado conversando tanto en la Comisión de Equidad y Género como en la Comisión de Educación. Dice, no obstante la asignación eventual de mayores recursos en el presupuesto del MEC dentro del sistema de financiamiento favorecerá la ampliación, sostenibilidad y consolidación de las políticas a mediano largo plazo. Presidente, este es el quid de la cuestión. No es un problema de ley, es un problema de recursos y de decisión política. Acá tenemos dos elementos que afirman positivamente la intención del Ministerio de Educación de abarcar el tema, de ocuparse del tema, y acá ya tenemos reglamentaciones, tenemos, los instructivos para los
los docentes. ¿Qué es lo que le falta? Plata, recursos, capacitación de los docentes, cursos de actualización, contratar a lo mejor algunos expertos, contratar un equipo multidisciplinario, etcétera. Entonces, yo, presidente, creo que el mejor de los favores que podemos hacerle a estos chicos, a estos jóvenes, a estas jóvenes, es en la discusión del presupuesto 2026, individualizar el programa a nivel presupuestario, colocar los recursos y hacer de que todo esto que hoy está plasmado en la reglamentación se convierta en realidad. Y termino con esto, presidente. Nos pasó con el ajedrez, ¿verdad? Que se discutió muchísimo, incluso primero fue rechazado y después aprobado. Nadie duda de la importancia del ajedrez, nadie duda de su capacidad pedagógica, nadie duda, pero era imposible que el 100% de los colegios y escuelas del Paraguay contrataran profesores de ajedrez, porque nos faltan otras cosas, no porque no sean importantes. Y por supuesto está la ley, pero el programa de ajedrez está en algún colegio o en otro por interés, por buena predisposición, por iniciativa de directoras o directores o profesores de ciertos grados, pero la ley no garantiza que exista el programa, ni que el programa sea eficiente, ni que el programa funcione en la totalidad de los centros educativos. Por eso, presidente, nuestra posición es la del rechazo. En absoluto estamos en contra de desconocer a toda esta población tan importante, ni dejar sin apoyo al Ministerio de Educación. Al contrario, el propio Ministerio de Educación nos pide rechazar la ley, nos dice que tiene reglamentado, aquí tengo de nuevo, le muestro, presidente, y así también la ley que está vigente. Por lo tanto, mi posición personal, presidente, es del rechazo. Gracias. Bueno, colega, antes de continuar con el debate, hablé con la colega Lizarela, creo que se allana también para aprobar el rechazo. Presidente, sí. Pareciera ser que es algo personal, ¿verdad? Nosotros como senadores de la Nación somos representantes de la ciudadanía, en ese sentido, un grupo de padres realmente preocupados porque bueno, tienen la bendición de tener hijos realmente con un CI superior a la media, y realmente es verdad, la ley la educación es inclusiva en el Paraguay, pero consideraban de que no tienen el tratamiento que deberían de tener, como otras diferencias individuales dentro del aula. Es algo que también yo expuse en su momento cuando estuvo el ministro, que la realidad es que la exigencia hoy para el docente paraguayo es demasiado superior a lo que anteriormente se necesitaba de un docente, porque hoy en un aula con 30 alumnos, y siendo generosa ya, la realidad es que algunas aulas están superpobladas. Un docente tiene que hacerse cargo de absolutamente todas las diferencias individuales y tiene que saber atender a un niño con un problema dentro del proceso de aprendizaje y otro que es superior. Entonces, respondiendo también a esa inquietud de este grupo de padres, es que hemos acompañado este proyecto, pero es verdad, tendríamos que analizar, dotar al ministerio de más recursos para que dé capacitación adecuada a los docentes. En ese sentido, presidente, me allano al rechazo de este proyecto de ley. Gracias. Por la comisión de Equidad, senadora Lilian Samaniego, y después Gracias, presidente. Un saludo a los colegas. En el mismo sentido, presidente, la Comisión de Equidad y Género había resuelto rechazar este proyecto de ley porque está ya contemplado en la Ley de Educación Inclusiva, la 5.136, lo que falta es presupuesto, tal vez reglamentación y la voluntad política por parte del Ministerio de Educación de darle la importancia debida, presidente. Por lo tanto,
acompañar el rechazo de este proyecto de ley y tenerlo en cuenta en el momento del estudio del presupuesto general de gasto de la Nación. Gracias, presidente. Senadora Esperanza Martínez, tiene la palabra. Gracias, presidente. En el mismo sentido, yo suscribo todo lo que planteó la senadora Lizarela y yo lo que le pido que ella, también la senadora Lilian y todos los que creo que están anotados allí, nos comprometamos que el presupuesto 2026 tenga los recursos individualizados en el Ministerio de Educación para que ese dinero quede concretamente a la implementación del programa, y creo que esa es la mejor ayuda que le podemos dar, porque si no, aprobamos la ley y el ministro de Educación tiene 244.328 problemas, y entonces, por supuesto, allí en las priorizaciones, a veces no por falta de interés, sino por una cuestión de racionalidad no se llega. Entonces, comprometernos, presidente, no está nomás nuestro presidente de la Comisión Bicameral, de que aparezca en el presupuesto con un programa específico y por lo menos unos recursos individualizados. Creo que ese es el camino correcto. Gracias. Senadora Yolanda Paredes, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo también hacer un llamado de atención en este aspecto. A mí es un tema que siempre me preocupó, los chicos con altas capacidades intelectuales, porque también aquellos, así como nos ocupamos aquellos que tienen capacidades, digamos, menores, también tenemos que atender a aquellos chicos que sobresalen de alguna manera por su capacidad intelectual. Me encanta que se haya tocado el tema, pero también decirles, por supuesto, que aprobar este proyecto va a ser sobre legislar. Pero llamar la atención en qué sentido. Necesitamos dos cosas fundamentales para llevar adelante esto. Estamos hablando de la ley 5136-2013 que dice el Ministerio de Educación que está vigente, de educación inclusiva. ¿Qué pasa? De 2013 a 2025 pasaron 12 años más o menos, sin que el Ministerio de Educación haya hecho ningún tipo de inversión, tanto a nivel financiero como de capacitación de recursos humanos, o sea que llámese esos profesores o directores. Entonces, ¿qué es lo que está faltando acá? Que el Ministerio de Educación realmente tome en serio este tema, que los ministros de Educación de una vez por todas destinen recursos necesarios para atender este tipo de necesidades. Yo tengo chicos en el colegio y en estos últimos 15 años nunca he visto que los profesores o los colegios se hayan interesado en individualizar a aquellos chicos. De ninguna manera se hizo, ni siquiera con algún test casi hay que pueda llevar a concluir las capacidades intelectuales diferentes de los chicos. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo mínimo no pudo hacer ningún ministro de Educación en todo este tiempo. Ojalá que este ministro actual se despabile un poco y de una vez por todas tenga que llevar adelante justamente la protección de sus derechos y la promoción de este tipo de estudiantes, que es eso lo que necesitamos. Ok, ellos se oponen ahora a la promulgación de una nueva ley, pero no debe olvidarse que tiene vigente otra y que tiene que llevar necesariamente adelante, que no se quede en agua de borraja lo que estamos diciendo acá, que definitivamente se lleva adelante los procesos de identificación, sobre todo de detección, porque el marco legal está muy lindo, pero el proceso de detección de los chicos es el problema, y sobre todo va a ser el problema en los colegios públicos, porque seguramente en los colegios privados van a poder poner su psicopedagoga, su psicólogo, su todo, pero ¿qué pasa en las escuelas públicas donde apenas existe un maestro y tiene 50 alumnos bajo su custodia? Entonces, un llamado de atención al Ministerio de Educación, que de una vez por todas este tipo de situaciones y este tipo de alumnos realmente sean primero detectados, después por supuesto promocionados en su nivel de capacidad intelectual. Gracias, presidente. Senador líder Amarilla, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente.
Es demasiado importante darle visibilidad a este problema, presidente. O sea, a esta situación, no es problema, a esta situación que se puede presentar en la educación paraguaya. Estoy en desacuerdo total con lo que dijo la senadora Celeste. Perdón que la mencione, de que nosotros luego nuestros maestros luego apenas saben leer y que los chicos luego apenas superan la educación básica, que esto, que aquello. El paraguayo puede ser talentoso. Hay niños que no tienen la visibilidad suficiente, pero ganan campeonatos de matemáticas, y eso acá, paraguayos jóvenes que están ganando campeonatos de matemáticas a nivel mundial, y eso me ama vendo ese. Y definitivamente necesitamos darle esa importancia, presidente. Pero esa visibilidad es para que se tomen las acciones, las herramientas jurídicas del tema ya tenemos todos, como ya se mencionó acá. La ley 5.136 del año 2013, que todos sabemos, reglamenta esto. Altas capacidades intelectuales es la materia principal. El decreto del Poder Ejecutivo que establece el procedimiento del 7 de agosto del 2023, que es muy interesante. Por ejemplo, dice en la última parte, dice que se tiene que tener en cuenta talentos simples y múltiples, talentos complejos, talentos académicos, aprendizajes corporativos, o sea, toda una especificación técnica de quiénes son las personas encargadas, por ejemplo, la supervisión académica, supervisión pedagógica, la directora de la institución. O sea, el procedimiento está reglamentado a través del Ministerio de Educación y Culto en el año 2023. Y finalmente, el último dictamen que dice el Ministerio de Educación, ya tenemos las herramientas legales para poder aplicar esto. Conclusión, presidente, la visibilidad de todo esto es demasiado importante porque hay situaciones en el Paraguay, y estoy seguro que con la tecnología, con los avances tecnológicos, con el desarrollo, la evolución natural del ser humano, vamos a seguir teniendo mayor evolución, mayor, digamos, avance de personas, porque esa mitad de 6 años en México, 7 años, vamos, oye, recibir más científicos. O sea, evidentemente hay evolución de muchos niños a nivel mundial, y el paraguayo también seguramente tiene esa oportunidad. De hecho, que ya hay niños demasiado inteligentes que tenemos que explotar su capacidad, y el día de mañana puede trabajar en la NASA. ¿Por qué no? Quién sabe dónde pueden estar prestando servicio esos chicos que tengan esa capacidad. Así es que, presidente, también me sumo al rechazo, pero por la sobrelegislación. Ya tenemos la herramienta jurídica para abordar este tema. Gracias, presidente. Senador Ignacio Iramain, se le concede el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todas y todos. Quiero aportar un poco algunas reflexiones desde el punto de vista de la mirada neurocientífica, para señalar de que este es un tema controversial, porque se basa un poco en la teoría de la inteligencia múltiple de Howard Gardner. El ministro un gran impulsor de esa teoría, creo que dirigía el Colegio del Desarrollo de la Inteligencia. Inteligencia múltiple, en donde se ha notado que hay énfasis o áreas en que concentran algunas aptitudes más desarrolladas que otras, como por ejemplo el lenguaje, la matemática, las emociones. Y eso significa que nosotros lo que tenemos que ver en el niño es básicamente el desarrollo también de su inteligencia emocional. Porque estos niños que son muy precoces, que son muy bien dotados desde el punto de vista del desarrollo, sobre todo del pensamiento abstracto, computacional, cibernético, etcétera, etcétera, muchas veces se aíslan, tienen tendencia a aislamiento. Por eso es que es importante trabajar en la primera etapa la inteligencia emocional, porque eso nos permite también ya ir detectando el talento. Cuando vino el ministro la vez anterior,
a discutir el presupuesto, justamente yo le señalaba primero el bajo presupuesto que tenemos en educación en relación a los demás países de la región nomás, ya no hablemos luego de los países desarrollados, de la región tenemos el más bajo. Entonces, eso hace que sea difícil construir el talento que naturalmente tiene el niño. Al niño hay que desarrollarlo, hay que estimularlo, hay que crear el entorno adecuado. Y se ha visto que en estos niños, frente a la hipótesis de apartarlo o no apartarlo de la educación normal, es mejor integrarlo, porque también ayudan y llevan adelante a los otros niños si se tiene el entorno adecuado. ¿Qué quiere decir el entorno adecuado? Infraestructura adecuada, maestras y maestros capacitados, tener la posibilidad de que no haya tantos alumnos, no más de 15 o 20 alumnos por clase, para que sea más personalizada la educación y entonces de esa manera se le estimule a todos, ¿verdad? Y estos niños ayudan mucho. Simplemente hay que darle cierta diferenciación en que participen en olimpiadas de matemática, de ajedrez, en proyectos de investigación, en cosas que le puedan también a ellos facilitar ese desarrollo que la misma escuela normal o el colegio normal tiene que favorecer y tiene que brindar, porque es un derecho para todos. Todos tienen derecho a una buena educación y paraguayos talentosos tenemos en todo el mundo. No hay un problema de talento y de incapacidad ni de cretinismo congénito en el país, ¿verdad? Todo es cuestión de que el entorno le favorezca el desarrollo, primero de la inteligencia emocional para que el niño pueda gestionar sus emociones, porque en la primera etapa tiene que saber administrar sus celos, su envidia, su capacidad de competencia, su agresividad. Esa inteligencia emocional hay que saber manejarlo. Y sobre todo la capacidad de competir, pero de manera cooperativa. Competir, pero de manera cooperativa. Entonces, eso lo hace en grupo, se desarrolla socialmente. Y para eso tenemos que invertir en educación el doble de lo que nuestro presupuesto da, ¿verdad? Se dice el 7%, nosotros apenas tenemos el 3,2%, ¿verdad? Vamos a llegar al 4%, pero todavía es ínfima la inversión y no es necesario apartar desde el punto de vista de las teorías neurocientíficas, sino al contrario, integrar para favorecer el desarrollo de la mayor cantidad de niños en un ambiente adecuado y con un entorno que entusiasme al niño para aprender, ¿verdad? No como sucede en este momento a nivel curricular, en donde con todas las dificultades que tenemos, realmente se vuelve muy difícil. Así que, lógicamente, no tenemos que sobrelegislar, tenemos que incluir y además si ya está legislado, ¿para qué seguir fabricando leyes que son inaplicables porque ni siquiera existen los recursos para las leyes que ya están aprobadas? Muchas gracias. Senador Eber Villalba, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente. En la misma línea de los colegas, sobre legislar, aumentar la producción estadística de algunos parlamentarios. Puede que haya buenas intenciones, pero esto debe responder a una política de Estado. Hoy día el Ministerio de Educación ya tiene todas las prerrogativas, facultades para que pueda desarrollar un plan de, por llamarlo así, detección de talentos dentro de la comunidad educativa, pero nosotros tenemos demasiadas deudas todavía como Estado. Si bien se ha aumentado la cobertura en la educación inicial hasta la media, aún queda muy por atrás la calidad de la educación en todos sus niveles, la calidad de la educación y la gran desigualdad. Que este tipo de iniciativas no venga a aumentar la desigualdad, porque muchas veces cae mal, pero es una realidad lo que en algún momento quiso decir el colega Beto, ¿verdad? No es lo mismo
un chico que ya viene con una mochila léxica, con una familia de profesionales, criado en otro ambiente, en otro seno familiar, con acceso a tecnologías, con acceso a internet, que un chico que nace allá en el Paraguay profundo, con padres que no han terminado la primaria, sin acceso a internet, sin acceso a tecnología. Y muchas veces las ideas, los planes, los proyectos se gestan en cuatro paredes, detrás de un escritorio, y no se compadecen de la realidad del paraguayo y la paraguaya. Esto, presidente, si hay voluntad política, si hay decisión, este tipo de iniciativa lo puede hacer tranquilamente el MEC, el Ministerio de Educación, con su actual ley orgánica. De hecho, conozco que hay evaluaciones especiales que se hacen si es que se le tiene en el aula a un niño genio, se le hace una evaluación con distintos profesionales y le hacen el examen de ubicación. Si uno ya tiene, y hay experiencia, conocemos, tengo amigos que han saltado, por decirlo así, 1 o 2 cursos o 1 o 2 grados con un examen de ubicación que le hicieron desde la institución educativa. Así que, presidente, preferiría saldar esa deuda histórica que se tiene con la educación paraguaya en cuanto a presupuesto, llegar o elevar al 7 u 8%, como recomienda la UNESCO, que hoy día estamos 3,8% del Producto Interno Bruto, aumentar el presupuesto a las universidades, hacer efectiva lo que establece el artículo de la 4995 en cuanto a presupuesto para instituciones de educación superior pública, que hasta ahora no se ha llegado. Esto pasaría, si aprobásemos esta ley, pasaría a ser otra vez una de las tantas leyes declarativas que después no se van a aplicar, presidente. Así que por eso yo voy a ir por el rechazo, presidente. Muchas gracias. Muy bien, senador. Último orador. Todos por el rechazo. Senador Rafael Filisola. Sí, gracias, presidente. Para no repetir lo que de una manera elocuente han expresado los colegas que me precedieron, el problema del ministerio es un problema, y el problema de las leyes, el problema de muchas de las leyes es la falta de efectividad, porque si las leyes no van acompañadas por presupuestos adecuados, obviamente no van a funcionar. Nosotros podemos aprobar leyes magníficas, y el Ministerio de Educación también puede aprobar reglamentos, protocolos, políticas. Pero si no le damos el presupuesto al Ministerio de Educación, todo esto queda en letra muerta. Y seamos claros, el presupuesto en educación básicamente se va en salarios. Y es cierto, los ministerios, como el Ministerio de Educación, otros ministerios, qué sé yo, defensa, salud, policía, por supuesto que tienen un gasto importante en salario. Pero tiene que haber recursos para la inversión. Una escuela promedio básicamente tiene docentes y el edificio, los ladrillos y nada más. La mayoría de las escuelas ni siquiera tiene rubro para director o para personal auxiliar. Entonces, con esta palabra también entiendo que aprobar esto sería sobre legislar, y no creo que estemos sumando mucho al problema de esta manera, por lo menos al problema que queremos resolver. Muchas gracias. Bueno, ponemos a consideración, levantar la mano los que están por el rechazo. Por unanimidad queda rechazado, vuelve a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Asuntos Departamentales y Energía aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble individualizado como finca número 2174 del distrito de Fernando de la Mora.
Se concede el uso de la palabra al senador José Ledesma. Gracias, presidente. Saludos a los colegas. El presente proyecto de ley se inicia en la Honorable Cámara de Diputados y tiene por objeto desafectar del dominio público municipal y autorizar a la Municipalidad de Fernando de la Mora a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes un inmueble identificado como parte de la finca número 2174, ubicada en el municipio de Fernando de la Mora, correspondiente a la Comisión Vecinal Villa Milagrosa, con una superficie total de 1.146 metros cuadrados. Es importante destacar que los actuales ocupantes residen en dicho inmueble desde hace más de 40 años, constituyendo así una ocupación consolidada y estable, con arraigo comunitario y socialmente reconocido. Con el fin de sustentar esta solicitud, se adjunta a la presente propuesta legislativa la resolución número 1103/2017 de la Junta Municipal, por medio de la cual se autoriza el inicio de los trámites correspondientes para la desafectación del mencionado bien municipal. Asimismo, se incorporan los documentos técnicos pertinentes, informe pericial, planos de fraccionamiento georreferenciado y copia de título de propiedad. Por la consideración expuesta y en la firme convicción de contar con el acompañamiento favorable de los miembros de este honorable cuerpo legislativo, esta comisión aconseja la aprobación con modificaciones, señor presidente. Gracias. A consideración la aprobación en general, levanta la mano. Quedó aprobado en general. Ahora en particular, artículo primero a votación. Aprobado. Artículo segundo a votación. Aprobado. Artículo tercero a votación, aprobado. Artículo cuarto a votación, aprobado. Artículo 5 de forma, queda aprobado. Se remite nuevamente a la Cámara de Diputados. Estaba tocando su celular, senadora, cuando usted no estaba. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Hacienda y Cuentas y Control aconsejan la aprobación del proyecto de ley que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por ley número 7408 del 30 de diciembre de 2024, que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, Corte Suprema de Justicia. Yo le llamo ya. Senador Silvio Velar, se le concede el uso de la palabra. Gracias, presidente y colegas. En este caso yo quisiera plantear ya ambos proyectos, el 3 y el 3.1, que son ampliaciones presupuestarias para la Corte Suprema de Justicia. En el caso del punto 3, se trata de una transferencia de créditos y modificación presupuestaria para el ejercicio 2025 del anexo de remuneraciones del personal para la Corte Suprema de Justicia por 104.546.667 guaraníes. Con fuente de financiamiento 10 recursos del Tesoro y afecta a la administración institucional, registración pública de marcas y señales de ganado, efectividad de la tutela jurisdiccional y la administración de justicia del Departamento del Alto Paraná y Central. Con esta modificación se podrá regularizar las categorías del anexo de personal y traslados de cargos a otros programas para este ejercicio fiscal, y está financiada con la eliminación de cargos vacantes, utilizando los créditos presupuestarios de cargos jerárquicos dentro del objeto de gasto 111. Para el tratamiento de este presupuesto estuvo presente el doctor César Diesel, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y su equipo técnico, quien explicó los alcances del presente proyecto. Nosotros hemos
dictaminado por la aprobación. Y en este caso el 3.1, que ya voy también a detallar, se trata de la solicitud que contempla la ampliación crediticia para que asciende a la cuenta, o sea, a la suma de 38.180 millones de guaraníes, 38.180 millones de guaraníes en la fuente de financiamiento 30 recursos institucionales que estará afectada al presupuesto 2025 de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud de modificación permitirá obtener créditos presupuestarios para el financiamiento de gastos en materia de servicios personales, no personales, bienes de consumo y, en este caso, también inversión física. Es una presentación realizada por el Poder Ejecutivo, remitido en base a un análisis técnico del Ministerio de Economía y ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados con una adecuación. Al igual que el proyecto anterior, para su tratamiento estuvo presente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Dízel. Nosotros hemos dictaminado por la aprobación de este pedido, presidente. Gracias a los colegas por la atención. A consideración la aprobación en general de lo expuesto por el senador Ovelar. Queda aprobado en particular artículo primero a votación, artículo segundo a votación, artículo tercero a votación, aprobado, artículo cuarto a votación, aprobado, artículo 5 a votación, aprobado. Se remite los dos al Poder Ejecutivo. Se remite ambos proyectos de ley al Poder Ejecutivo. Sí. No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión extraordinaria. A las 10:30 se le recibe al ministro Riera y al comandante de la policía, Carlos Benítez. 10:30 acá, se van a preparar ahí, en el banquillo. Bien.